Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la clase 1. Continuamos con el abordaje del concepto de equipo. Bueno, y vamos a detenernos en uno de los conceptos que son fundamentales para el trabajo en equipo y nos atrevemos a decir también que en realidad es uno de los objetivos que se busca cuando se trabaja en equipo. De lo contrario, digamos, ¿por qué lo haríamos, no? Porque muchas veces es más difícil convocar a las personas, encontrar el espacio para la interacción, los tiempos, ¿no? Hay cierta sensación muchas veces de que es mucho más fácil resolverlo de otra manera. Sin embargo, seguimos pensando que el trabajo en equipo tiene un impacto. ¿Y cuál es ese impacto? Bueno, de alguna forma el impacto tiene que ver con este concepto de sinergia, porque la sensación es que cuando trabajamos en equipo, y si lo hacemos bien, la verdad es que los resultados son mayores a la suma de las partes. ¿Esto qué quiere decir? El concepto de sinergia y se refleja de algún modo en esta ecuación, ¿no? En esta, en realidad, suma mal hecha, 1 más 1, 3. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, si por ejemplo tomamos a los integrantes individuales de un conjunto de personas o de un equipo por separado y le planteamos cierto interrogante, diagnóstico, desarrollo de proyectos, generación de ideas, cada uno va a aportar desde su individualidad el aspecto que piensa en función de su experiencia, de sus saberes, ¿no? De su conocimiento. Y entonces, si con esos resultados individuales hacemos una suma de las partes, lo que obtendríamos es menor al resultado que obtendríamos si en realidad pusiéramos a esas individualidades a interactuar como equipo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Es decir, no es lo mismo sumar aportes individuales que poner a un grupo, a ese mismo grupo de personas a interactuar entre sí. ¿Qué es lo que sucede en esa interacción? Bueno, justamente lo que sucede es que mi aporte individual se ve nutrido por el aporte del otro, que al escucharlo dispara, genera y crea una idea nueva, vinculada sí a mis conocimientos, pero que no hubiese sido posible en ese momento si no hubiera escuchado la idea del otro como disparador. Entonces, ese es el concepto de sinergia, ¿no? Y por eso tantas herramientas que hoy están de moda, pero la más sencilla de todas es el torbellino de ideas, ¿no? Cuando lo hacemos en equipo, son herramientas que disparan la creatividad, pero se basan especialmente en poner sobre la mesa y escuchar al otro y su perspectiva, ¿no? El concepto de sinergia, entonces, lo que nos trae es un resultado diferente a la suma de las partes, ¿no? Es un resultado que es mucho mayor a la suma de las partes. Es decir, esa indagación por separado nos hubiera dado 1 más 1, 3, pero la indagación con interacción en equipo, con sinergia, perdón, nos hubiera dado 1 más 1, 2. Me equivoqué, pero la interacción en equipo y con sinergia hace que la suma de 1 más 1 sea 3. Es decir, es ese plus, ese valor agregado que solamente se consigue si podemos hacer que esas partes interactúen entre sí. Claro que para lograr esto, un equipo debe tener fortalecida las 5C, es decir, en un equipo donde no hay suficiente confianza, probablemente yo me quede, me guarde mis opiniones, ¿no? En un equipo donde no existe cooperación, probablemente me niegue a participar, me niegue a decir, ¿no? En un equipo donde no hay comunicación, probablemente diga, ¿para qué voy a hablar si total no me escuchan? Entonces, es muy importante, después vamos a ver el liderazgo, justamente para poder fortalecer este proceso de sinergia, que es lo que se requiere, es lo que se quiere conseguir. Muchas veces hay herramientas de mejora continua que promueven el liderazgo de un proyecto a partir de un líder que vaya haciendo consultas ad hoc para nutrir ese proyecto. Se sugiere inclusive en esos casos, aunque el proyecto tiene características bastante individuales, se sugiere en esos casos que eh,
en los espacios en los que, por ejemplo, hay que analizar causas o buscar soluciones, convoque a algún grupo de personas para que puedan interactuar y poner sobre la mesa sus opiniones, ¿no? Digamos que muchas veces lo que nos sucede es que pensamos que estos procesos generan tiempo, y eso es verdad, pero eh, de alguna forma ese tiempo es una inversión porque los resultados se fortalecen mucho más. Y otro elemento que viene de la mano del concepto de sinergia es justamente el consenso, ¿no? La posibilidad de que los equipos de trabajo logren tomar decisiones por consenso, mucho más si se trata de equipos que están analizando un problema, que están desarrollando alternativas de solución, que están pensando en una innovación, ¿no? Cuando se plantea un equipo de trabajo más bien horizontal, ¿no? Un equipo que se forma para determinado proyecto y posiblemente cuando el proyecto alcance el objetivo se desarme, se sugiere y se recomienda que esta horizontalidad no tenga, no refleje, no vea reflejado en el equipo un organigrama típico, sino que justamente se achate el equipo para que las decisiones puedan fluir y tomarse por consenso. Muchas veces lo que sucede con el consenso es que se malentiende, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el consenso se confunde con la votación de la mayoría, con la votación. Entonces, se reemplaza el proceso de consenso por un proceso de votación en el que directamente lo que se hace es que gana la posición que más votos tiene. ¿Eso por qué no es consenso? Y porque en realidad no hay una decisión que el equipo en su conjunto acompañe. Hay un equipo dividido y una decisión que se toma por mayoría. Si la decisión que se toma por mayoría luego no surte efecto, la pequeña porción que había votado negativa esa decisión, tipo cancha, ¿no? Va a decir, no, bueno, vieron, yo te dije, ¿no? Hay como un dedo acusatorio. Es por eso que se recomienda que esto no se utilice, ¿no? El voto de la mayoría. Y otra confusión que suele suceder con el concepto de consenso es que justamente lo que dice ahí no significa que todos están completamente de acuerdo con la decisión. Eh, ¿Esto qué quiere decir? No tengo que cambiar la opinión del otro y si no, no llego a un consenso. Lo importante del consenso es que la decisión final de cada uno de los integrantes del equipo sea acompañar esa decisión del equipo, sea acompañar esa decisión grupal. Aunque todavía es fuerte mi argumento, ¿no? Todavía es fuerte, pero la verdad es que el otro argumento logró hacer que reconsidere de algún modo mi argumento y acompañe ese otro argumento. O también puede suceder que se construya un argumento intermedio a partir de todos los argumentos que se ponen sobre la mesa. Y ese es otro punto fundamental. Es muy importante escuchar la opinión de todos para un proceso de consenso. Es poco creíble que el proceso de consenso sea rápido. ¿Por qué? Porque requiere que cada uno exponga su opinión y a partir de esa exposición, en todo caso, se tome la decisión de equipo. En este considerar todas las opiniones, muchas veces quedamos en el camino porque el proceso de escucha activa suele tener bastantes dificultades. Pero si lo queremos hacer, debemos saber de que toma un tiempo escuchar y analizar todos los puntos de vista para tomar una decisión. El tiempo invertido, como dice en la diapositiva, siempre se gana al final del proceso, ¿no? Es decir, es un tiempo invertido y no un tiempo perdido, porque lo que nos permite es evitar justamente las consecuencias negativas de no tomar estas decisiones por consenso. Y otro punto que yo creo que es clave, porque si no genera confusiones altamente negativas, es que el proceso de consenso aplica decisiones complejas. ¿Qué quiere decir? Que no aplica absolutamente todo lo que pasa en una organización, porque si no, imagínense que si cada una de las decisiones y los pasos que voy a dar las voy a someter a consenso, eso en todo caso lo que haría
sería lentificar absolutamente todos los procesos de la organización. Entonces tengo que saber identificar cuáles son los escenarios donde el consenso es clave y cuáles son los escenarios donde tengo que tomar acción. Siempre cuento una anécdota que me sucedió una vez aplicando 5S en una planta alimenticia. 5S, por si no saben, seguramente la conocen, una técnica muy simple japonesa que permite avanzar en el lugar de trabajo a partir de una metodología en el espacio de trabajo, definiendo un lugar para cada cosa, definiendo estándares de limpieza, prácticas y rutinas de mantenimiento y nuevos hábitos que se comparten en el espacio de trabajo. Y entonces en ese proceso, y un poco, digamos, tentados por esta idea de consenso, el líder del equipo dice, bueno, tenemos que consensuar dónde guardamos los ventiladores. Bueno, para en el invierno hasta el verano que viene. Bueno, es claramente una decisión que no requiere consenso. ¿Y por qué no lo requiere? Porque la verdad es que le daba lo mismo al resto del equipo dónde se guardaban, ¿no? Ahora, obviamente que si se iban a poner en el espacio de trabajo de otro, eso requería consenso. Pero se entiende la idea, digamos, requiero consenso cuando hay partes involucradas que van a ver afectadas de algún modo también su funcionamiento, sus tareas, ¿no? Y entonces, en ese caso, debo someter a consenso esa decisión. Bueno, ya dijimos los consejos de evitar el voto de la mayoría. Tampoco es recomendable cambiar la forma de pensar para evitar conflictos. Lo que querría decir en ese caso es que no hay confianza suficiente en ese equipo. La verdad es que el clima no es bueno porque lo que está diciendo esa persona es, bueno, listo, haz lo que quieras, ¿no? ¿Para qué estoy yo acá? Una técnica interesante es parafrasear al otro para clarificar lo que me dijo. Es una técnica de comunicación, ¿no? Entonces, puedo decir, vos estás diciendo entonces que mejor no dispare una votación. Sí, estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Y es muy importante en este tipo de dinámicas y procesos considerar con seriedad, aunque parezca una pavada, pero no lo es, considerar con seriedad absolutamente todos los puntos de vista. A veces en un equipo existen confianzas y entonces se generan chistes, cuestiones, pero muchas veces armamos equipo con personas con las que no trabajamos habitualmente todos los días y probablemente cualquier, digamos, chiste pueda ser tomado como una burla de lo que el otro está diciendo. Entonces, en realidad tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Digamos, no exagerar, pero es muy importante que el líder esté atento a ese termómetro de relaciones sociales al interior del equipo para evitar efectos que puedan ser negativos. Resumamos entonces algunas habilidades que es importante que logremos reforzar y piensen ustedes también si esto está presente en sus equipos. La escucha activa es clave, es uno de los elementos sustanciales para lograr sinergia. Dar apoyo también es clave. ¿Qué quiere decir? Dar apoyo a las iniciativas, a las argumentaciones, a las decisiones, ¿no? A veces hay una persona que está explicando y no se siente del todo, digamos, acompañada ni en términos de escucha, ni en términos de me estás dando una chance para que diga, ¿no? Es necesario dar apoyo y también el dar apoyo significa un apoyo posterior a la decisión, ¿no? Claramente si el equipo toma una decisión y luego cuando la expone y recibe críticas, el resto de los integrantes no siguen acompañando, eso sería, por ejemplo, una falta de apoyo. Y por último, es muy importante la posibilidad de discrepar y argumentar. ¿Esto qué quiere decir? Que el clima positivo de un equipo no necesariamente implica que no podemos tener puntos de vista contrapuestos, opinar cosas diferentes, ¿no? Por supuesto que sí. Y es más, esta posibilidad de discrepar y argumentar posiciones sin afectar el espíritu del equipo, hablaría de un equipo mucho más evolucionado. Bueno, un resumen de las características de un equipo de trabajo efectivo. Obviamente hay que evitar los ataques personales. Siempre es mejor para esto centrarnos en el tema que está tratando el equipo sin personalizar.
hablar de datos, hablar de situaciones, hablar de hechos, pero no de personas. Es muy interesante que pueda haber acuerdos porque eso construye una evolución mucho más alta del equipo. Es interesante poder crear una atmósfera informal, como dice ahí, ¿no? Digamos, un espacio donde podamos relajarnos un poco, salir de cierta rutina y eso favorecería un proceso creativo, por ejemplo. Es muy importante desde la perspectiva de comunicación que todos entiendan cuál es el objetivo, ¿no? Porque de lo contrario, uno no sabe para qué está sentado ahí en esa mesa de trabajo, ¿no? Es muy importante también que exista cierta moderación, ¿no? Cierta dinámica moderada por parte de alguna persona que pueda actuar de líder, justamente para que la interacción y la discusión, el intercambio sea ordenado, ¿no? A veces cuando esto no sucede tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el objetivo, hacia dónde vamos y orientemos nuestras acciones hacia esos resultados. Prioricemos proceso de decisiones por consenso, explicamos ya qué quería decir eso. La cooperación entre los miembros también es fundamental para sentirme acompañado, ¿no? No olvidemos que muchas personas también concentran su estado de motivación en esos vínculos personales en los trabajos. Todos participan, ¿no? La participación es homogénea. De lo contrario, también voy a sentir que no tiene sentido mi presencia, ¿no? Digamos, debemos prestar mucha atención a que esto suceda de esta forma. Y por último, el alto grado de confianza, que es algo que se construye en un proceso y con el tiempo, y la verdad es que se construye a partir de momentos y pruebas contundentes que cada uno de los miembros va viviendo para sentir que ese equipo tiene altos niveles de confianza. Bueno, los espero entonces en la segunda clase.